mensaje anual al pueblo venezolano. Observamos en las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora, vemos cómo le acompaña el presidente del Parlamento, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, también el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, Grecia Colmenares, en este importante acto que se da hoy en la Casa de las Leyes de nuestro país, Indira. Además que es importante destacar en este acto constitucional que se cumple con lo que establece nuestra Carta Magna, que una vez instalada el Parlamento venezolano, el 5 de enero cada año, en los 10 días posteriores, corresponde presentar este mensaje anual para informar al país sobre los logros alcanzados durante el año anterior. Así es, Mariana, hemos visto y precisado los honores correspondientes a su investidura en este callejón de honor por parte de los la presidenta encargada ha reiterado que nuestra fuerza nace de las luchas de quienes jamás se han rendido y se sostiene en la lealtad de un proyecto de país soberano, inclusivo, humano. Las claves para vencer son la unidad, la entereza y la constancia en la defensa de la dignidad nacional, al tiempo que se acompaña a una sola voz, pueblo-gobierno, por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama de la República, doctora Cilia Flores de Maduro, ilegalmente secuestrados hoy en Estados Unidos. Desde aquí se elevan las oraciones, los mensajes de afecto y de solidaridad y de defensa al presidente Nicolás Maduro. Mariana. Indira, hablando justamente de esa firmeza del pueblo venezolano y de los logros de nuestra nación a lo largo del último año, es importante destacar que nuestro país ha mostrado avances económicos de manera exitosa, y justamente cuando fue presentado el presupuesto anual de la nación se pudo hablar de esos logros que ha alcanzado la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno bolivariano de nuestra patria. Además, un primer año donde se condujo con un plan elaborado por el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y hablamos del plan de las 7 transformaciones, que abarca el impulso económico, productivo y el fortalecimiento de los servicios públicos en infraestructura, la seguridad y la defensa, además de la soberanía de nuestro país. En este contexto también se ha hablado del impulso que se ha dado en el desarrollo social mediante las misiones y grandes misiones y la consolidación del poder popular. Y es que ha sido justamente desde acá, desde el Palacio Federal Legislativo, desde la Casa de las Leyes de nuestro país, donde han sido sometidas a discusión 100 leyes en el último quinquenio que fortalecen el poder popular venezolano, justamente empoderando al pueblo en esta nueva gobernanza, que además a lo largo de este año ha experimentado unas consultas populares al pueblo venezolano, y es donde los hombres, las mujeres y la juventud además tienen poder de decisión en cómo se destinan los recursos y se invierten para la atención social del pueblo venezolano. Así es, Mariana. Justamente se estará en este día histórico mostrando al mundo la resistencia de un pueblo heroico en el avance de los grandes logros, conquistas y victorias del gobierno bolivariano del pueblo venezolano, con las 7 transformaciones rumbo al 2030, con el poder nacional plenamente consolidado. 7 transformaciones que se construyen y se gestionan con los 5.336 circuitos comunales. Vemos entonces allí la llegada para esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, quien está saludando en este momento a el cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. También están presentes diputados y diputadas tanto de oposición como del bloque del Gran Polo Patriótico, gobernadores de todo el país, el poder popular, medios de comunicación, el alto mando militar, que hoy vienen a acompañar esta gesta o esta página que se escribe de la historia de la República Bolivariana de Venezuela, cuando la presidenta encargada de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, dará el mensaje anual a la Nación 2026. Mariana. Así es, Indira, compartimos a esta hora imágenes con el pueblo venezolano y con el mundo entero sobre esta importante sesión especial que se realiza el día de hoy en la Casa de las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos viendo cómo la Junta Directiva del Parlamento venezolano saluda a los invitados presentes a esta sesión especial. Está el presidente del Parlamento, el doctor Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, la segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, además de la secretaria
acompañan este saludo. Importante que destacabas ahorita, Indira, la pluralidad política que se evidencia en el Parlamento el día de hoy, donde también se encuentran los diputados y diputadas de la bancada opositora, pues haciendo acto de presencia en este acto constitucional el día de hoy acá en la República Bolivariana de Venezuela. Así es, y ha sido producto esta Asamblea Nacional de ese circuito virtuoso democrático que arrancó en el año 2024 y que se consolidó en el año 2025 con lo que fue la elección de las autoridades de los poderes públicos y con ello también la participación de todo el pueblo venezolano, un año democrático que también consolidó el poder nacional, parte de lo que vamos a ver hoy entonces en lo que será este mensaje anual 2026 de la gestión del presidente Nicolás Maduro y que tendrá la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez Gómez, de dar fe a todo el pueblo venezolano, pero también al mundo de lo que es el cumplimiento de nuestra Constitución, de la democracia participativa, protagónica y del ejercicio de la democracia directa, Mariana. Indira, hablando justamente de ese proceso de diálogo y consenso nacional que nació justamente desde acá, desde el Parlamento venezolano, a través del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, una propuesta que fue elevada por el presidente del Parlamento y luego aprobada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, permitió el despliegue de esta comisión y este consejo por todo el territorio venezolano, dialogando y ese consenso con todos los sectores de nuestro país, donde se escuchaban esos aportes para defender la soberanía, la institucionalidad del pueblo venezolano, pero sobre todo defender la paz de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy se evidencia y se materializa junto al pueblo venezolano en este acto constitucional. Así es la unidad nacional que se ha venido consolidando gracias al diálogo constructivo, el diálogo político que ha impulsado el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y que hoy tiene una efervescencia en la patria venezolana. Somos ejemplo para el mundo de la heroica hazaña de todo un pueblo que frente a las vil agresiones que ha sufrido y de las medidas coercitivas unilaterales mantiene un crecimiento económico importante porque también ha sido el parte económico, es decir, los actores económicos quienes han estado protagonizando esa heroicidad de todo un pueblo, apostando a la Venezuela potencia, apostando además a lo hecho en Venezuela, y de ello tenemos que destacar ese modelo diversificado económico de los 14 motores de la agenda económica bolivariana, las victorias de la economía que han permitido además el desarrollo de la nación y con ello la garantía de los derechos fundamentales. Tenemos entonces 18 trimestres de crecimiento continuo económico de nuestra nación gracias a lo que ha sido ese llamado de la unidad nacional que hoy se concreta en este 2026 para entonces consolidar ese gran poder nacional. El fortalecimiento de la economía, como lo mencionabas, Indira, ha sido el eje transversal en este último año de la República Bolivariana de Venezuela y eso se ha logrado justamente con la participación de todos los sectores económicos del país, junto al sector privado, además de los emprendedores que a lo largo de estos años pues han tenido el apoyo del gobierno nacional a través de los diferentes planes que se han consolidado para promover la economía en la República Bolivariana de Venezuela. 26 años del reto admirable, así lo determinó el presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez Gómez, será entonces declarado así, fue declarado así por el presidente Nicolás Maduro en su mensaje de fin de año y tiene como reto también consolidar la soberanía. Diputadas, diputados de la República Bolivariana de Venezuela, invitados especiales, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, pueblo de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum reglamentario, ciudadano presidente. En consecuencia, se abre la sesión. Ciudadana Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, presente y bienvenida. Doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Moral Republicano y fiscal general de la República, bienvenido. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral, bienvenido. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, bienvenido. Doctor Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, bienvenido.
Saludamos muy especialmente al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y a su esposa, señora Bragni de Maduro. Saludamos muy especialmente a los hijos de nuestra hermana diputada Cilia Flores de Maduro. Joser Gavidia, hijo de la primera dama de la República, Cilia Flores. Señor Joswell Gavidia, hijo de la primera dama. Y a su muy querido nieto, Diego Gavidia, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Saludamos con un abrazo de solidaridad, de entereza, de compromiso y de certeza que los traeremos de vuelta a la señora Josefina Maduro Moros, hermana del presidente Nicolás Maduro Moros. A la señora María Adelaida Maduro Moros, hermana del presidente Nicolás Maduro Moros. A la doctora María Teresa Maduro Moros, hermana del presidente Nicolás Maduro Moros. Saludamos a los vicepresidentes del Poder Ejecutivo, vicepresidente de Seguridad Ciudadana, ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón. Vicepresidente, comandante en jefe, Vladimir Padrino López, general en jefe. Vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. Aquí le ponen señor, pero yo estudié con Ricardo. Ricardo es al menos licenciado, tiene 2 maestrías y un doctorado. Doctor Ricardo José Menéndez Prieto, vicepresidente sectorial de Planificación. Y le ponen a Héctor señor. Es abogado y licenciado también, y tiene una maestría y un doctorado. Héctor Vicente Rodríguez Castro, vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, ministro del Poder Popular para la Educación. Doctora Gabriela Jiménez Ramírez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. Ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Mayor General Jorge Eliezer Márquez Monsalve, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Como es poeta, al poeta Ñañez le ponen señor, porque los poetas no merecen la categoría de licenciado ni de doctor, pero Ñañez es filósofo y tiene un doctorado también. Doctor Alfred Nazaret Ñañez Contreras. Y poeta, vicepresidente sectorial de Comunicación. Doctor Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía. Saludamos, al saludar a los vicepresidentes de Gobierno, a las ministras y ministros del Gabinete Ejecutivo. Saludamos con nuestro abrazo solidario y nuestro compromiso de compañerismo y hermandad al alto mando militar de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe, Vladimir Padrino López. General en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe. Mayor General Manuel Enrique Castillo Rengifo, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Mayor General Johan Alexander Hernández Lares, comandante general del Ejército Bolivariano. Epa, yo como que no nombré a Diosdado. ¿Sí lo nombré? Ah, ok. Es que no lo vi, no te vi, Diosdado, perdón. Mayor General Johan Alexander Hernández Lares, comandante general del Ejército Bolivariano.
Almirante Ashraf Abdel Adi Suleimán Gutiérrez, Comandante General de la Armada Bolivariana. Mayor General Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Mayor General Elio Ramón Estrada Paredes, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Mayor General Orlando Ramón Romero Bolívar, Comandante General de la Milicia Bolivariana. Mayor General Rafael David Prieto Martínez, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General José Rafael Serrano Gotera, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General Omar Enrique Pérez de Rosa, Viceministro de Educación para la Defensa. Mayor General Henry David Rodríguez Martínez, Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa. Mayor General José Alfredo Rivera Bastardo, Viceministro de Servicios para la Defensa. Y General de División Eduardo José Celone David, Comandante de la Defensa Aeroespacial Integral. Saludamos también a la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, la alcaldesa de Caracas, como le gustaba llamar de manera adecuada al presidente Nicolás Maduro, almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Riva, al señor doctor sociólogo Naún Yepte Fernández Molina, gobernador del estado de Amazonas, jefe de gobierno de Caracas. Ingeniero Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez, gobernador del estado de Amazonas. Periodista Luis José Marcano Salazar, gobernador del estado de Anzoátegui. Un abrazo. Hermano Wilmer Arcángel Rodríguez, gobernador del estado de Apure. Bienvenido. Querida Joana Noreli Sánchez, gobernadora del estado de Aragua. Bienvenida. Hermano En Chávez Adán Coromoto Chávez Fría, gobernador del estado de Barinas, bienvenido. Hermana Yulisbeth García, gobernadora del estado de Bolívar, bienvenida. Querido hermano Rafael Lacaba Evangelista, gobernador del estado de Carabobo, bienvenido. Hermano Víctor José Clar Boscán, gobernador del estado de Falcón, bienvenido. Hermano Donald Rafael Donaire Calzada, gobernador del estado Guárico, bienvenido. Hermano doctor José Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira, bienvenido. Almirante Nil Villamizar, gobernador del estado Guayana Esequiba, bienvenido. Hermano En Chávez Luis Reyes Reyes, gobernador del estado Lara, bienvenido. Querido hermano menor Arnaldo Sánchez Pérez, gobernador del estado de Mérida, bienvenido. Hermano Elio Serrano Carpio, gobernador del estado de Miranda, bienvenido. Querido hermano Ernesto Luna, gobernador del estado de Monagas, bienvenido. Querida hermana Maricel Velázquez, gobernadora del estado de Nueva Esparta, bienvenida, Maricel. Hermano Primitivo Cedeño, gobernador del estado de Portuguesa, bienvenido. Querida hermana Joana Carrillo Malavé, gobernadora del estado Sucre, bienvenido. Desde las montañas, nuestro hermano Freddy Alirio Bernal Rosales, gobernador del estado Táchira, bienvenido. Querido hermano Gerardo Alfredo Márquez, gobernador del estado Trujillo. Querido hermano Leonardo Intochi Cipulo, gobernador del estado Yaracuy. Hermano Luis Gerardo Caldera Morales, gobernador del estado Zulia, bienvenido. Y podría decirle hermano por el aprecio que le tengo, pero para no rayarlo le digo apreciado gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez Cordero. Excelentísimos representantes del cuerpo diplomático debidamente acreditados el día de hoy aquí,
rectoras y rectores del Poder Electoral de Venezuela, defensor público, magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, gracias por su acompañamiento el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas las diputadas y los diputados del sector opositor que se encuentran el día de hoy aquí. Pido un aplauso para ellos. Pido un aplauso también para los diputados y diputadas del Cuerpo de la Patria que aquí están firmes en defensa de la patria venezolana. Si alguien se quedó sin ser mencionado, levante la mano para subsanar en el acto. Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela, presente aquí hoy e invitado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al orden del día de hoy. Único. Mensaje anual a cargo de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. De conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el orden del día leído por la secretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Ciudadano presidente, cuerpo diplomático, honorables diputadas y honorables diputados e invitados especiales. En las puertas del hemiciclo protocolar de este Palacio Federal Legislativo se encuentra el alférez mayor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Virgilio Suárez, con la réplica de la espada de El Libertador Simón Bolívar, también llamada Espada del Perú. Esta gloriosa espada de oro macizo de 18 quilates, diamantes, rubíes y esmeraldas, es uno de los símbolos más importantes que posee la América del Sur, entre los muchos que se conservan del astro de libertad, genio de gloria, árbitro del destino y la victoria. Igualmente lo acompaña el alférez mayor de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, Nelmari Martínez, llevando los tomos de la gestión correspondiente al año 2025, que contienen los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Queridas diputadas, queridos diputados, invitadas e invitados especiales el día de hoy, queremos designar una comisión integrada por las honorables diputadas Tania Díaz, Jacqueline Faría, Rodbexa Poleo y los honorables diputados Pedro Carreño, Orlando Camacho, Timoteo Zambrano, Iván Stalin González, José Gregorio Correa, Antonio Ecarri y David Uzcategui, para que se sirvan a acompañar a la doctora Delcy Eloína
Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, en su ingreso al hemiciclo protocolar del Espacio Federal Legislativo. Observamos cómo se da inicio a esta sesión especial el día de hoy del Parlamento venezolano, en este saludo que ha acompañado a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, además del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Como lo establece el reglamento interno del Parlamento venezolano y las leyes de la República, se designa una comisión especial para acompañar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a presentar este mensaje anual ante la patria. Así es, hemos presenciado este emotivo acto que ha contado con la participación de todos los sectores de la vida de la República en el ejercicio pleno de la democracia participativa, protagónica y directa, que además lleva el referente de nuestro libertador, padre de la patria, Simón Bolívar, en la mano de la juventud patriótica de los alférez, mayor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Virgilio José Suárez Enríquez, y del alférez mayor de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. A las puertas del hemiciclo protocolar se encuentra la doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión designada para tal fin. Vemos entonces ya en las imágenes que compartimos con todo el pueblo de Venezuela de este 15 de enero del año 2026, fecha heroica, fecha de la democracia venezolana, a la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez Gómez, saludando al cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, justamente en el contexto de lo que ha sido esa diplomacia bolivariana de paz que se ha venido fortaleciendo desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder político y que se mantiene hoy como una alianza estratégica para el crecimiento de nuestra nación, para fortalecer las relaciones de cooperación, de amistad, siempre con la mirada hacia el mundo multipolar. Vemos también allí el saludo de la presidenta encargada a los diputados de la oposición, que también hoy reciben a esta presidenta encargada justamente en el contexto de lo que ha sido un hecho histórico de nuestra nación y democrático. Mariana. Así es, Indira, y hablando justamente de ese cumplimiento con lo establecido en las leyes de la República, en este acto constitucional se informa al país sobre los logros de nuestra nación. Continuamos observando cómo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, saluda en este momento a los hijos del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la diputada Cilia Flores, quien el día de hoy han sido invitados a esta sesión especial del Parlamento venezolano, acompañado además por el pueblo venezolano en este respaldo hacia el primer mandatario. Así es, también saluda al alto mando militar, al mayor general Orlando Romero Bolívar, al mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. También ya se ya va expresándose este saludo a lo que son los titulares de los poderes públicos del país, al doctor Elvis Amoroso, también que es presidente del Consejo Nacional Electoral, a la doctora Beatriz Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y justamente en este mismo contexto también al doctor William Saab, justamente fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano. Ha sido un día histórico. Escuchemos. En todo tiempo y a todo evento nos ampara, nos acompaña y nos guía la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En todo tiempo y a todo evento, en la gloria y en el obstáculo, vamos junto al pueblo de Venezuela en la construcción del futuro de paz y prosperidad que se merece. Por eso, el día de hoy, en cumplimiento del artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Asamblea Nacional, debidamente electa
en libérrimos comicios el pasado domingo 25 de mayo del año 2025. Debidamente juramentada, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado lunes 5 de enero de este año 2026 a las 11 en punto de la mañana, como reza nuestra Constitución. Y paso a leer el artículo 237, que es el deber, la obligación y la necesidad que nos convoca hoy aquí. Artículo 237. Dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Siempre tendremos patria. Siempre defenderemos nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra... Artículo 237. Dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Siempre tendremos patria. Siempre defenderemos nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra razón de ser. Siempre defenderemos nuestro territorio sagrado. Siempre iremos junto al pueblo para ofrendarle a nuestras hijas y a nuestros hijos, a nuestras nietas y nietos, un futuro más esplendoroso con el que soñaron nuestros padres libertadores. Sin más, y en cumplimiento del artículo 237 de nuestra Constitución, dejo en el derecho de palabra y le invito a ocupar el podio de honor a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, pueblo venezolano que nos sintoniza a esta hora con estas palabras de recibimiento del presidente del Poder Legislativo, doctor Jorge Rodríguez, se da inicio a esta sesión especial para que la presidenta encargada de la República, doctora Delcy Rodríguez, se presente el mensaje anual a la nación. Quiero empezar pidiendo amablemente de parte de todos los presentes un minuto de aplauso para nuestros jóvenes héroes y heroínas que murieron en combate contra el agresor invasor. Inicia el minuto.
honor y gloria a nuestros jóvenes humildes venezolanos y venezolanas que combatieron en la madrugada tan oscura de ese 3 de enero del 2026. Abrieron una nueva página en nuestra historia. Yo quiero aquí, en presencia de los hijos de nuestra querida hermana, primera combatiente, diputada Cilia Flores, en su silla una flor que representa la hermosura de las patriotas mujeres venezolanas que están en todo nuestro territorio nacional. Quiero, en presencia del hijo de nuestro presidente, de sus hermanas, Josefina, Lala, la doctora Mari, quiero nuevamente, como me tocó jurar ese 5 de enero, traer el dolor convertido en combate y en esperanza de traerlos de vuelta, de liberarlos. Ese dolor profundo que sentimos quienes amamos a nuestra patria, quienes creemos profundamente en nuestra soberanía, en nuestra independencia y en quienes amamos a nuestro presidente y a la primera dama, ese dolor lo convertimos en trabajo incansable por ellos. Para mí es particularmente muy difícil venir a traer su memoria y cuenta del año 2025. Tengo testigos de excepción de que estuvimos trabajando juntos este discurso hasta 6 horas antes de su secuestro. Y si algo tengo yo que resaltar del presidente Nicolás Maduro es que ese Simón Bolívar, hombre de dificultades, ha estado siempre en su espíritu, porque en las peores dificultades, en los peores problemas que se le podían presentar, siempre tenía una sonrisa, siempre tenía el optimismo por delante, la esperanza y la creencia profunda en Dios que nos brindaría y nos brinda su protección a cada paso. Año 2025 lo habíamos conversado y siempre me decía, ¿te das cuenta que yo te decía que iba a ser así y tú preocupada y yo te decía que iba a estar muy bien, que es un milagro, me decía? Porque ustedes saben, yo no soy economista, pero los economistas dicen que son especialistas en predecir el pasado, con perdón de los presentes. Pero los economistas siempre traen números que a veces son apocalípticos, otras veces son esperanzadores, pero en la peor de las coyunturas, entiéndase un bloqueo económico criminal como nunca ha conocido nuestra República. El presidente Maduro siempre me decía, confianza en el pueblo, confianza en las comunas, en los consejos comunales, confianza en los campesinos, en los pescadores, confianza en los empresarios, en las empresarias de Venezuela, confianza en los trabajadores de hidrocarburos, confianza en la unión productiva de Venezuela. Y revisé con él un plan que él mismo le puso nombre y me dijo, se va a llamar Reto Admirable, inspirado en la campaña admirable de nuestro Padre Libertador, Reto Admirable 2026. Y trazamos líneas muy claras para mantener, se lo digo a los sectores productivos, para mantener los niveles de producción de nuestra patria que hoy alcanzan un 99% de abastecimiento, para mantener los niveles de crecimiento en la agroindustria, en los vegetales, en los cereales, en la pesca, en la proteína animal, que superó en el Producto Interno Bruto un 10%. Hicimos plan y tenemos plan para el año 2026. Que la esperanza de nuestro pueblo no sea borrada por nada ni por nadie. Y
teniendo en cuenta cómo empezó esta historia que terminó en tragedia. Pero el paso inmediato anterior fue el bloqueo naval en el mes de diciembre contra Venezuela, que ha buscado cercar nuestras posibilidades como país exportador energético de que Venezuela, en relaciones libres comerciales con el mundo, pueda vender los productos de su industria energética. Quiero saludar a los representantes y cabezas de los poderes públicos en Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, hermano de mi vida, pero también compañero de lucha, compañero de andares. No conozco un solo momento de mi vida, no recuerdo un solo momento de mi vida sin él allí presente y sin yo estar presente en su vida también. No es secreto para nadie que somos un todo y la vida nos ha llevado a tomar el ejemplo de Jorge Antonio Rodríguez, nuestro padre, para llevarlo a la revolución bolivariana, para defender su ejemplo, para defender su dignidad, que mantuvo hasta su último suspiro. Con su ejemplo hemos marchado hermanados de verdad y hoy seguimos en esta senda en defensa de nuestra amada Venezuela. Quiero también saludar al fiscal general de la República, presidente del Poder Moral, poeta Tarek William Saab, a quien conocí muy joven. A los 17 años conocí yo al fiscal general en sus andanzas en defensa por los derechos humanos de un pueblo que estaba sencillamente cegada a su esperanza por el puntofijismo entreguista. Y ahí estaba un fiscal valiente, sin ser fiscal, sin tenerle miedo a nada, defendiendo a los más débiles, a los más vulnerables. Y allí fue también defensor de nuestro presidente Nicolás Maduro. Quiero saludar a la presidenta del Poder Judicial, Beatriz Carilia Rodríguez. Fuimos compañeras de clases en la universidad y puedo dar fe de su integridad moral, profesional, ética y personal. Quiero saludar también al presidente del Poder Electoral que me acompañó, Elvis Amoroso, siendo yo presidenta de la Asamblea Constituyente en el año 2017. Era época de violencia guarimbera en Venezuela. Y ahí estuvimos juntos. Llegamos a la Constituyente. Era el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente junto al profesor Aristóbulo Isturi. Saludos, queridos hermanos, hermanas. Quiero en su conjunto dar un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hijos e hijas ilustres del Ejército Libertador Unido, hijos e hijas de Simón Bolívar, en combate siempre, en lucha siempre y moral en alto, moral en alto. Saludo a mis compañeros del Consejo de Vicepresidentes, a quienes pido un reconocimiento, a los ministros, a las ministras, porque yo tendría que decirlo, doy fe de que no descansan de estar de un lado para otro para atender a nuestra Venezuela, sus necesidades más emergentes, en medio de un bloqueo económico criminal y para atender las heridas que ha dejado la guerra económica en nuestra patria. Quiero saludar a los gobernadores y gobernadoras de Venezuela, de todos sus estados, que se consolidaron en el año 2025 como un verdadero poder político y hoy podemos decir que tenemos como objetivo, en juramento al presidente y a la primera dama, la preservación del poder nacional, la preservación del poder nacional venezolano. Que nadie se equivoque. Mi reconocimiento para ustedes y para ustedes, diputados y diputadas,
a donde vengo en nombre del presidente Maduro a presentar esta memoria y cuenta para el año 2025. Saludo a los sectores de la oposición que se incorporan en este periodo legislativo y saludo a diputados de la oposición que venían ya del anterior periodo. Yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, se forja una nueva política en Venezuela. Se forja una nueva política en Venezuela. Quiero pedirle a los embajadores, embajadoras, encargados de negocios, representantes diplomáticos, que transmitan a sus capitales y al mundo la verdad de Venezuela. Luego de una agresión armada proveniente de una potencia nuclear como nunca había conocido nuestra historia. Nunca. Es una agresión inédita, aunque nuestras contradicciones no son inéditas. Nuestras contradicciones, la contradicción James Monroe, Simón Bolívar, es histórica. Desde 1817, 18, 19, la estigmatización del gobernante de Colombia llamado Simón Bolívar siempre estuvo por parte del gobierno de los Estados Unidos de entonces. Truán, malandro, loco, dictador. ¿Saben ustedes qué eran los epítetos que usaba John Irving en las cartas y los reportes que mandaba desde Venezuela a James Monroe sobre Simón Bolívar? Le decía, sin ninguna capacidad militar, lo decía en el año 1818, antes de que Bolívar echara a andar con su espada en la mano para liberar a 5 naciones. Ese gran militar, ese gran hombre, ese héroe, ese libertador, siempre menospreciado, estigmatizado por el presidente de los Estados Unidos de entonces. Claro, no existían comodines como narcotraficante, narcoterrorista, pero la contradicción, embajadores, embajadoras, es histórica, es de siglos. Son concepciones divergentes, donde la doctrina Monroe busca la expansión imperialista territorial en este hemisferio por parte de Estados Unidos hacia los confines de nuestra América, y donde Bolívar propugnaba la libertad del colonialismo, del imperialismo. Son visiones geopolíticas y políticas absolutamente contradictorias y divergentes. Pero yo tengo que decirlo. En 1818, ustedes saben, Bolívar le envía una carta a Páez donde le dice: está llegando a Venezuela un enviado especial de James Monroe, cuyo nombre John Irving, y ese enviado especial viene a apoyar el proceso de independencia. Eso le dice Bolívar a Páez, vienen a ayudar. Y la respuesta fue, ustedes saben, una supuesta ley de neutralidad, pero por atrás la puñalada, que España siguiera sometiendo y teniendo control sobre nuestra patria. Pero Bolívar, y por eso lo resalto, no como una derrota, no, sino para demostrar lo que somos los venezolanos y las venezolanas. Somos creyentes, fervorosos en el sentido humano. Somos creyentes en la palabra del otro. No somos personas ladinas. Y cuando empeñamos una palabra, esa palabra la defendemos con la vida. Esos somos los venezolanos y las venezolanas de bien. La historia ya lo saben. No hubo tregua entre Monroe y Bolívar. No hubo. Luego se encontró Bolívar siendo presidente del Perú con el cónsul de Estados Unidos en Perú, Tudor. Y era lo mismo. Era lo mismo. Y luego en Bogotá, previo a su muerte en 1829. La contradicción. Hermanos y hermanas, no le tengamos miedo.
porque hemos vivido durante siglos con esa contradicción histórica, amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa contradicción histórica nos ha acompañado. La diferencia ha estado en el tratamiento, en las relaciones entre gobernantes sumisos, que era la recomendación de Irving a Monroe. Decían, hay que sacar a Bolívar. Bolívar es un guerrerista, Bolívar es anticolonialista, embajador Milton, y necesitamos un gobernante sumiso. Allí ha estado la diferencia entre las distintas clases políticas que han gobernado a Venezuela. Y yo hace poco lo decía, como ministra de Hidrocarburos, quienes han entregado nuestros recursos energéticos y quienes han defendido el desarrollo soberano y la explotación soberana de nuestros recursos para el desarrollo nacional. Es allí la diferencia y yo decía, de primerito en la lista el presidente Nicolás Maduro, defendiendo el petróleo de Venezuela para los venezolanos, junto a otros próceres. Fue el comandante Hugo Chávez quien trajo la verdadera nacionalización de la industria petrolera frente a la nacionalización chucuta de Pérez en 1976. Yo no estoy inventando nada. Ahí están los contratos de comercialización, de dependencia tecnológica, los contratos operativos, y por eso se le llamó nacionalización chucuta, porque esos contratos comprendían la verdadera dependencia hacia las 6 hermanas, las grandes empresas transnacionales petroleras del mundo, y entre ellas principalmente de Estados Unidos. Y por eso digo, distinguidos diputados y diputadas, no le tengamos miedo a la contradicción histórica. Hay una mancha en nuestras relaciones. Cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y dijimos que esa mancha, lo juramos, frente a nuestros héroes y heroínas, dijimos que la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara, como nos enseñó Bolívar, a no tenerle miedo. Bolívar duró en intercambio epistolar con Irving durante 4 meses, cartas iban, cartas venían. No le tengamos miedo a la diplomacia. ¿Sabía Bolívar desde entonces de qué se trataba y del poderío de los Estados Unidos? Y decía, encabeza este hemisferio una nación poderosísima, muy rica, guerrerista y capaz de todo. Entiendan lo que quiero decir. Sabemos que son muy poderosos. Sabemos, embajador Lanjú y Sergei, sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Hermanos y hermanas, diputados, diputadas, no importa la tolda política, se los digo, no importa. Tenemos que ir juntos como venezolanos y como venezolanas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y a defender también nuestra dignidad y nuestro honor. Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington. Y se lo digo yo, que la historia me ha colocado en esta responsabilidad en uno de los momentos más duros para preservar la paz de nuestra patria. Y como dijo nuestro Padre Libertador, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. Eso lo tengo yo estampado en mi alma,
lo que significa preservar la paz de esta república. Y yo los invito como venezolanos y como venezolanas a preservar la paz de Venezuela, a preservar la tranquilidad de nuestra patria y hacerlo con absoluta altura y responsabilidad histórica. No hay otro camino, no hay otro camino. Y lo digo como estamos, y deben saber, no es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada, no, no, no. Venezuela está amenazada, Venezuela toda está amenazada, y por eso yo llamo a la unión nacional, para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Yo vengo hoy como hija de un maestro y de una maestra. Hoy 15 de enero, cuando celebramos y conmemoramos el Día del Maestro, yo vengo con esos dos corazones de maestros, pero que nos inculcaron el amor profundo por Venezuela. Yo lo llamo a la unión, Stalin, Enrique. Yo lo llamo a la unión, porque nuestro pueblo espera de la clase política altura, de estos diputados y de estas diputadas, y de sus gobernantes, y de los poderes públicos, de todos y de todas. Ustedes saben que hemos iniciado en el mes de diciembre un proceso de excarcelaciones. No porque las personas que estaban privadas de libertad no tenían comprometida su responsabilidad personal en actos delictivos contra el orden constitucional, de odio, de violencia, de intolerancia, mercenarios extranjeros que venían a matarnos. Pero ese proceso se inició en diciembre, porque el presidente Maduro era del concepto que debíamos avanzar. Año 2025, el chavismo consolidó el poder político en Venezuela, en todas las instancias, pero el más importante, el poder popular, el poder de los circuitos comunales, el poder del pueblo, dirigiendo su accionar, el accionar del Estado en el territorio. Y el presidente dijo, es momento que abramos espacio en la política. Viene una nueva Asamblea Nacional, vamos a abrir espacio en la política. Pero, lamentablemente, voy a decirlo, hay quienes creen que es una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive Venezuela. No se equivoquen, no se equivoquen, porque ese nuevo capítulo también tendrá el respeto absoluto al cumplimiento de la ley. Hemos tendido nuestras manos y el chavismo, donde ha tenido que rectificar, rectifica. Pido lo mismo de la oposición venezolana, más cercana del extremismo o más democrática. Pido lo mismo. Y lo pido no desde mi autoridad como presidenta encargada, lo pido como venezolana, de que el pueblo venezolano espera de nosotros un comportamiento, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, de estadista bolivariano, de comprender esta historia y de comportarnos en consecuencia. Dijo nuestro padre libertador en 1814, ante la pérdida de la Segunda República: el infortunio es la escuela de los héroes tras el desastre.
yo aspiro a que Venezuela, luego de esta agresión invasora, de que toda Venezuela se convierta en la escuela de los héroes y heroínas que necesita nuestra patria para preservar a nuestra república, preservar nuestro territorio, que en unión nacional vayamos al rescate del Esequibo para preservar la tranquilidad. A eso los invito, como venezolana que soy. Y bueno, habíamos preparado con el presidente, él les iba a dar una sorpresa. Su discurso de presentación de memoria y cuenta iba a ser el 5 de enero. Iba a ser el 5 de enero. Y por eso estuvimos trabajando el día viernes hasta las 8 de la noche. Y yo traigo lo esencial y lo grueso, que allí hablamos, y las directrices esenciales. Son sus directrices y es su memoria y cuenta. Lo primero, el crecimiento económico. 19 trimestres consecutivos de crecimiento que colocaron a Venezuela en el liderazgo como primera economía en América Latina y con un crecimiento del año 2025 de 8.5%. Un gran logro en el mes de diciembre. Los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA alcanzaron 1.200.000 barriles de producción. Y yo he pedido una lámina porque quiero hablarle al país muy claro. Si ustedes ven en azul, es lo que se llamó el nuevo modelo Chevron. El nuevo modelo Chevron no es otro modelo que el que está contemplado en la ley antibloqueo. Si ustedes se dan cuenta, ese modelo Chevron tiene un tope de producción, porque no le autorizaban las licencias comprometer recursos frescos en la inversión, sino de las ganancias y de los dividendos que sacaban de la producción con PDVSA. Chevron y PDVSA somos socios, ustedes lo saben, en 3 campos. El despegue verdadero se da con el modelo de los llamados contratos de participación productiva de hidrocarburos. Lo conocen coloquialmente como los CPP. Es un modelo que está previsto en la ley antibloqueo. Y a través de este modelo, y quiero reconocerlo, a través de este modelo se alcanzaron inversiones similares y cercanos a los 900 millones de dólares en el año 2025 y se permitió llegar al 1.200.000 barriles. Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales en base a este modelo. Y por eso el día de hoy yo quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar el modelo, los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Otro gran logro del año 2025. Cero importación de combustible. No se importó un barril de gasolina para Venezuela. Toda la gasolina que se suministró al país fue de producción de las manos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Y por eso afirmamos un logro que no se había visto en una década. Cero importación. Produjimos toda la gasolina que el país consumió.
Otro logro fue la democracia directa. Y por eso al inicio dije que se consolidó el modelo del poder nacional. Pero ese poder nacional tiene su columna vertebral en el poder popular, donde se invirtieron aproximadamente cercano a los 280 millones de dólares en 35.000 proyectos que fueron ejecutados directamente por las comunas y los consejos comunales. Otro gran logro es la seguridad del país. Venezuela está tranquila, en calma, segura, y alcanzamos 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio regional es 16 homicidios por 100.000 habitantes. Y el modelo de Ecuador narcotraficante es de 70 homicidios por 100.000 habitantes. Díganme ustedes si no es un logro la seguridad en nuestro país. La recuperación económica permitió también calidad del empleo. Y hoy hay más empleo formal. En la medida que se ha venido recuperando los ingresos, el empleo formal también se fue recuperando. Igualmente, en los últimos 3 años se disminuyeron las cifras de mortalidad materna y mortalidad neonatal. En el área de los servicios públicos se rehabilitaron prácticamente 5.000 megavatios nuevos, fueron incorporados al sistema eléctrico para el desarrollo económico y social. En materia de agua se incrementó un 110% respecto al 2024 y la plataforma del sistema 1×10 del buen gobierno alcanzó la cifra de más de 7.300.000 casos resueltos. Y el asfalto colocado creció un 70% gracias al asfalto del lago de Guanoco, que está al servicio del desarrollo nacional. Son logros gruesos, son muchos logros. Y lo hablábamos el presidente y yo. Habrá que durar todo el día dando números, cifras, porque son muchos logros verdaderos. Y son logros, diputados, diputadas, son logros que se han alcanzado con esfuerzo propio en medio de un criminal bloqueo. Gracias a los ingresos de PDVSA, de Pequibén, a los ingresos tributarios, saludo aquí a sus presidentes, al superintendente, saludo a la presidenta del Banco Central de Venezuela, por el esfuerzo mancomunado que se ha hecho para mantener equilibrios internos, equilibrios macroeconómicos, equilibrios externos, en un entorno de bloqueo económico también sin precedentes. De tal manera que año 2025, al final, 8 de la noche, viernes 2 de enero, le dije al presidente, fue un muy buen año, a pesar del bloqueo, a pesar de las restricciones externas y que ya estábamos viviendo un bloqueo naval. Quiero ustedes que sepan, la agresión del 3 de enero no ha sido la primera invasión contra Venezuela. Ya en 1819 Monroe había enviado 2 barcos de guerra para recuperar unas goletas mercantes. Ustedes lo saben. Por eso yo insisto que no tengamos miedo. La agenda energética Estados Unidos-Venezuela no es nueva, tiene más de un siglo. En 108 años, Venezuela ha explotado aproximadamente 78.000 millones de barriles de petróleo. Y de esos 78.000 millones de barriles de petróleo, solamente la ExxonMobil produjo 20.000 millones de barriles de petróleo. No es nuevo la agenda energética entre Venezuela y los Estados Unidos. Las primeras empresas que llegaron al lago de Guanoco en 1875 eran estadounidenses. No estamos inventando el agua tibia. Lo que estamos sí es en medio de una agresión y de una feroz amenaza, moldeando lo que debe ser una cooperación energética
basada en la decencia, la dignidad y la independencia. Que las constricciones en la política interna y las constricciones que buscan dominar nuestra política externa se disipen definitivamente. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo. Con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también. Tenemos derecho y hacerlo de manera respetuosa, haciendo en respeto a la legalidad internacional. Tenemos derecho y lo haremos correctamente. Por eso yo quería anunciar que esta cooperación energética, cualquier divisa que ingrese, irá a 2 fondos. Instruyo a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de 2 fondos soberanos. El primer fondo soberano será de protección social, para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación, a las viviendas. E instruyo la creación del Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios para el Desarrollo Económico y Social, y esas divisas vayan para el agua, la electricidad y la vialidad. Son 2 fondos soberanos. Y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también. Quiero igualmente presentar ante este cuerpo legislativo un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Es un giro que en la realidad, y lo saben los sectores comerciales y económicos de Venezuela, que el sistema de precios es un sistema de precios acordado, no es un sistema de precios punitivo. Y esta ley de los derechos socioeconómicos será para proteger a los consumidores, a las consumidoras. Será para que los bienes y los servicios sean de calidad, como yo sé que son los productos hechos en Venezuela, que son nuestro principal embajador en el mundo. Cuando sale un cacao, café, aguacate, salen productos del mar, salen hechos en Venezuela, llevan la marca de nuestra patria. Y pido toda la colaboración para que esta ley sea aprobada. Finalmente, hemos traído un proyecto de ley orgánica para la aceleración de trámites. Aceleración. Es una palabra distinta. Le he pedido a los equipos jurídicos que se tome el modelo antibloqueo que permita desaplicar cualquier norma que exista en este territorio nacional cuando un trámite esté impidiendo la llegada de inversiones, cuando un trámite esté impidiendo que un ciudadano haga sus trámites ordinarios, administrativos, y que ese modelo antibloqueo se aplique para la aceleración de los trámites y procedimientos de la administración pública. Queridos venezolanos, venezolanas, yo aspiro en esta difícil tarea que hoy me toca, aspiro llevarla con dignidad. Le pido dignidad a ustedes también, a cada venezolano y a cada venezolana. Le pido que la política no se transforme, que empiece con el odio, con la intolerancia, con no te voy a escuchar porque soy opositor, que luego terminen pidiendo bloqueo económico contra el país, pidiendo invasión, pidiendo agresión, hasta que les cumplieron. Por eso hay que torcer
ese curso de la antipolítica en Venezuela, donde el extremismo y el fascismo queden excluidos del ejercicio de nuestras funciones en cualquier cargo público, en cualquier poder público. Porque lo digo con total conocimiento, ese ejercicio antipolítico nos llevó a la peor mancha en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, porque hay quienes competían para ver quién se arrastraba más y no les importó decir que no importaba el sufrimiento del pueblo venezolano, porque eso era un daño colateral que había que pagar por la guerra económica. Sea nuestra inspiración, sea en lo primero que yo piense, sea Venezuela, y que quede por detrás los intereses mezquinos de cada uno y de cada una. Yo les pido, venezolanos, venezolanas, el pueblo está esperando altura de nosotros. El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad. Y es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos, respeto por la dignidad del presidente Maduro y respeto por la dignidad y la integridad de la primera dama. Y yo ratifico aquí mi juramento frente a ustedes, como juré el 5 de enero, como juré por Dios, por mi padre, por Venezuela, por el pueblo venezolano, por los niños y por las niñas de Venezuela. Yo les pido que no tengamos otra divisa que no sea la unidad, como dijo nuestro padre libertador Simón Bolívar. Vayamos moral en alto, dignidad por delante, integridad incólume a la defensa de Venezuela. Muchas gracias, venezolanos y venezolanas. Escuchamos la extraordinaria intervención de la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez Gómez, en lo que ha sido este mensaje anual a la nación y la entrega de la memoria y cuenta de la gestión del año 2025 del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Yo le digo como aquel 5 de enero, cuando juré por Dios, por mi padre, por Venezuela, que mantengamos la moral en alto, y también ha defendido el derecho soberano de Venezuela de poder comercializar y mantener relaciones comerciales para el desarrollo integral con todos los países del mundo, siempre con la soberanía. Ha dicho que además ha dado un balance importante de lo que ha sido este proyecto de ley orgánica para la aceleración de trámites que van a permitir el desarrollo del país. Se van a crear también dos fondos soberanos, el primero de ellos para el salario, para la mejora del salario de los trabajadores y trabajadoras, y el otro para lo que tiene que ver con salud, educación, sistemas y servicios públicos. Además, ha referido que la creación de este fondo soberano se constituirá siempre pensando en evitar la corrupción y mantener un buen fondo de estos ingresos que le van a llegar al país por ingresos petroleros. Bien, Indira, este discurso y este mensaje anual de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha estado orientado a la paz, a la convivencia entre todos los sectores del pueblo venezolano, señalando estos logros que ha tenido el pueblo venezolano, donde se consolidó el poder popular. La intervención concisa, clara, valiente, sesuda, de la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez, que marca los tiempos inmediatos, pero también vislumbra el futuro por venir. Siempre será de lucha ese futuro, pero también debe ser un futuro para la convivencia y para la concordia. Debe ser un futuro donde dejemos de lado aquello que nos separa y empecemos a pensar en lo que nos une. Porque no cantamos canciones diferentes, tenemos una sola, el himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo. Porque no adoramos, al menos la mayoría de los 30 millones de venezolanos, no adoramos otra bandera que no sea el tricolor con las 8 estrellas. Porque no tenemos grabado en el corazón
otra divisa que no sea la del escudo nacional. Porque tenemos hijas e hijos nacidos en esta tierra. Porque los huesos de nuestros abuelos, nuestras abuelas y nuestros padres reposan en este suelo. De allí el llamado a una voluntad férrea. Ha convocado a la presidenta al diálogo político y a la política con P mayúscula. Que esta vez no caiga en saco roto. Han sido espantosas las consecuencias de no haber insistido en la política, en los cauces que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si hemos cometido errores, como en efecto, tienen toda nuestra disposición para la rectificación. Pero también ustedes tienen que hacerse un llamado acerca de cuáles lodos trajeron estas tempestades. Hay, además, un signo claro acerca de lo que nos depara el futuro. Que ese signo claro sea de respeto, de dignidad y también de claridad, en que si la providencia dispone que puedan ingresar a Venezuela nuevos recursos, que esos recursos sean para la gente del pueblo de Venezuela. Que se quemen las manos de quien ose intentar utilizar algo de esos recursos para un fin distinto. De allí la importancia de los 3 proyectos de leyes que por iniciativa del Ejecutivo han sido presentadas hoy al país y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo afrontaremos con prontitud, Presidenta. Lo afrontaremos con valentía, con claridad, con celeridad, y que sea ese el pequeño aporte que hacen las diputadas y los diputados para el fin último de engrandecimiento del país y de la prosperidad. Agradecemos la valentía de Delcieloína Rodríguez Gómez. Agradecemos la fuerza con la que presentó hoy su memoria y cuenta. A veces, casi siempre, los verdaderos actos de valentía transcurren en silencio y poca gente los conoce. Yo soy testigo de excepción de esa valentía, la terrible madrugada del 3 de enero de 2026. Quien blasona de sus dotes y virtudes, muchas veces machistas, pues, como dice el viejo refrán, de eso carece. Quien soporta en silencio y camina y respira y trabaja por la vida y la paz de un pueblo es, como tantas otras en la historia de Venezuela, una mujer valiente. De modo que pido a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, pido a la Secretaría, se sirva la reproducción extensiva del discurso del informe presentado por la ciudadana Delcieloína Rodríguez Gómez ante la Asamblea Nacional, para que sea el pueblo quien saque sus propias conclusiones acerca de lo que significó la evolución de nuestro país en el año 2023
2025 y el futuro que esperamos construir entre todas y todos en el año 2026. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. Se invita a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para que junto a la comisión designada al inicio de la sesión acompañen en su desplazamiento a la doctora Del Cielovina Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Agotada la materia, se levanta la sesión especial y quedan convocados las diputadas y los diputados, no el cuerpo diplomático, ni los ministros, ni los gobernadores, a sesión el próximo día martes. Chao. Bien, de esta forma ha concluido esta sesión especial del Parlamento venezolano, donde se ha presentado al país los logros de la República Bolivariana de Venezuela en el último año. Además, una sesión especial bien importante para los avances y logros establecidos por nuestra patria, consolidándose además con la economía más sólida de América Latina, Indira. Así es, son 19 trimestres de crecimiento sostenido, además del Producto Interno Bruto, un crecimiento del 9%. Ha también mostrado al país la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, lo que han sido los logros de la industria petrolera y gasífera de nuestra nación. Ha referido que todo este año 2025 no se importó gasolina y que toda la gasolina utilizada por el pueblo venezolano fue de producción nacional, además de 1.200.000 barriles de petróleo que fueron producidos por las manos y también por toda la ciencia y la tecnología que han puesto nuestros trabajadores de la industria petrolera, además del fortalecimiento de lo que ha sido el poder popular en todas las consultas popular como parte de esa democracia directa. Mira, en esta alocución de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, también ha traído importantes propuestas para el Parlamento venezolano, que a lo largo de estos 5 años ha trabajado en el fortalecimiento del árbol legislativo de nuestro país, y en esta oportunidad estas propuestas que ha presentado la presidenta encargada ante el Poder Legislativo de nuestro país apuntan justamente a fortalecer el área económica, el área política, el área social para la protección del pueblo venezolano. Así es, se ha traído también a la Asamblea Nacional la ley de hidrocarburos para hacer una transformación que les permita ampliar toda la red de comercialización soberana que tiene nuestra industria petrolera, y también de ello se hablaba de lo que se reflexionaba de estos años de historia de la doctrina Monroe sobre lo que tiene que ver con el pensamiento del bolivarianismo, que no es nueva la persecución, que no es nuevo este deseo de torcer y de colonizar a nuestra nación, y que hoy más que nunca Venezuela se mantiene con alta dignidad, alta moral, y lo decía la presidenta encargada: si me corresponde ir a Washington, lo haré con dignidad, con moral, con toda la dignidad que representa al pueblo venezolano y a sus luchas bolivarianas. Indira, hablando justamente de estas propuestas que se han presentado ante el Poder Legislativo en este mensaje anual a la Nación, hablaba la presidenta encargada sobre la reforma de la ley de hidrocarburos para incorporar nuevos modelos productivos a nuestro país, una propuesta de ley que seguramente será presentada ante la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que justamente el día de ayer fue instalada para avanzar en estas nuevas legislaciones. En este contexto, el presidente de esta comisión, Orlando Camacho, también destacaba que en materia legislativa correspondiente a esta Comisión de Energía y Petróleo, pues se han cumplido todas las propuestas presentadas ante la plenaria de la Asamblea Nacional a lo largo de este tiempo, pero también resaltaba la importancia de trabajar puertas abiertas al pueblo venezolano también para recibir todas estas propuestas que permitan el fortalecimiento de esta reforma de ley que ha presentado el día de hoy la presidenta encargada ante el Parlamento venezolano, que tiene que ver con la energía y el petróleo en la República Bolivariana de Venezuela. También destacar, Mariana, el llamado que hacía la presidenta encargada a los sectores de oposición para que se abra una nueva era de relacionamiento en el país, y que la política no sea un instrumento para seguir pidiendo sanciones ilegales a nuestra nación, que bien se ha repasado durante estos años, desde el año 2015, repasaba también la presidenta encargada de las consecuencias negativas a la economía, al bienestar social del pueblo
venezolano que ha sido lacerado, y decía que era producto de esa política entreguista de los sectores que pudieron entonces ser escuchados por el imperialismo, y que parte era lo que estábamos viviendo de ese 13 de diciembre. También resaltaba la defensa del presidente Nicolás Maduro y de la doctora Cilia Flores de Maduro, la primera dama, como parte de lo que será entonces las grandes luchas para este año 2026. Indira, en este contexto el presidente del Parlamento, el doctor Jorge Rodríguez, también fue bien enfático en convocar nuevamente al diálogo a todos los sectores de nuestro país. A lo largo de este discurso escuchamos la palabra paz, tranquilidad para el pueblo venezolano, y eso tiene que ver con el acercamiento y la pluralidad política en todos los sectores políticos de la República Bolivariana de Venezuela, que además hoy se ven expresados acá en el Parlamento venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional también ha instruido a la Junta Directiva, a las diputadas y diputados del Poder Legislativo, a avanzar y desde ya iniciar este trabajo de las propuestas de leyes que ha presentado la presidenta encargada ante el Parlamento venezolano, recordando además la prontitud y el trabajo enfático que ha realizado la Asamblea Nacional en cuanto al fortalecimiento de las leyes de la República a lo largo de estos años. En 5 años se hicieron 301 sesiones para aprobar 100 leyes. En estas 100 leyes también se tomó en cuenta la participación del pueblo venezolano, leyes que fueron sometidas a la consulta pública justamente para que todos los sectores de la patria hagan sus aportes y fortalezcan cada una de estas legislaciones que se crean acá justamente desde la Casa de las Leyes de nuestro país. A la ciudadana doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez, atención, presenten. ¡Ar! Será este año 2026, un año que está designado como el reto admirable, la campaña admirable, inspirado en lo que será entonces la consolidación de ese gran poder nacional para mantener los niveles de producción de nuestra patria, que hoy alcanzan el 99% de abastecimiento, y que justamente ha sido un nivel de crecimiento en la agroindustria, en la pesca. Ha llamado además la presidenta encargada a que se mantenga esta base para la paz social, para la gobernabilidad, también para sostener la autoridad, la estabilidad, la dignidad del pueblo venezolano. Vemos allí entonces en las imágenes ya esta despedida por parte de la comisión designada de la Asamblea Nacional a la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez Gómez, que ha dado un discurso brillante, emotivo, patriótico, para mantener esa moral en alto, la moral del venezolano, de la venezolana bolivariana, de ese único himno que nos une, como decía el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, en tiempos difíciles, pero en tiempos de paz y en tiempos donde Venezuela seguirá mostrando que el legado de los padres libertadores tiene plena vigencia en el relacionamiento internacional, nacional, y con ello también la paz, el desarrollo integral de nuestra nación. Así es. De lo que nosotros estamos apreciando a esta hora, está el pueblo en la calle, Mariana, en este emotivo acto, esperando a la presidenta encargada para también rendirle honores, para darle su apoyo y también darle toda su confianza en lo que será entonces parte de esta gobernabilidad que tendremos entonces ya en los meses que están por venir.
Unos ingresos que serán destinados justamente para la protección del pueblo venezolano, como lo ha anunciado la presidenta encargada. Despedimos esta transmisión conjunta rescatando las palabras del presidente del Parlamento venezolano. Los actos de valentía ocurren en silencio. Quien soporta en silencio camina, respira y trabaja por la vida y la paz de un pueblo. Esa es una mujer valiente.